hemos tenido una primera parte mucho más institucional, mucho más de rigor, pero ahora sí es cierto que llega para mí una parte, la parte de las más importantes dentro de lo que es el encuentro, ¿vale? Que es la mesa de entidades, porque al fin y al cabo hemos traído a 4 entidades que representan un poco, por una parte, lo que tenemos en nuestro territorio en Asturias y por otra parte también en el territorio español. Daros las gracias, lo primero, por estar aquí, por enfrentaros aquí a estas fieras que hemos traído hoy y de vez en cuando pegar una voz para que se despierten. En la mesa tenemos, por una parte, vamos a empezar con representación de la Asociación El Alba de la de Langreo, ¿vale? Tenemos a Gloria, que muchas la... o Gloria, perdón, no, María Luisina, que la conocéis muchísimo. Gloria es que me quedó así mirando para mí y ya se me escapó la voz. Tenemos a Gloria de AFAC, también muchísimas la conocéis. Por otra parte tenemos a Verónica de Cruz Roja Juventud, una técnica que para mí es mi ojito derecho, lo tengo que reconocer. Y tenemos a Rocío de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, ¿vale? Vais a ver los fantásticos logos que tienen cada una, ¿vale? Y un pequeño también vídeo por parte sobre todo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona. Y aquí las protagonistas sois vosotras. O sea, aquí Cabastur se separa y vos queda todo para vosotras. Y te doy la palabra, María Luisa. Lo primero que os voy a decir es que tenéis ahí puesto el logo de la asociación y quería explicaros un poco, tengo que abreviar bastante porque tengo poco tiempo, pero el logo, para poner el logo de la asociación hicimos un concurso entre los colegios de Langreo. Hicimos un concurso entre la primaria, los alumnos de primaria, y explicamos que éramos una asociación de mujeres y que queríamos que nos hicieran un logo de lo que nosotros representamos. Y entonces el logo que ganó el concurso, es ese que ves ahí, fue una niña del Colegio de los Dominiques de Sama, de los monjes, y representa, ella explicó bien lo que ella representaba, arriba trae el nombre del alba. Veis que ella que está así con un ojo cerrado, como diciendo, a ver, lo que pueda ver, y que hay un techo de cristal que no la deja ver más. Eso es lo que la niña nos dijo, fue los colores que ella puso y así lo dejamos. Y esto es lo que significa el logo de la asociación. Cuando María José me invitó a participar en este acto, que era Asociación de Vecinos, nosotros somos asociación de mujeres, no pertenecemos a ninguna asociación de vecinos, una asociación de mujeres. Pues no lo pensé demasiado, la verdad. Le dije, mándame el programa y nada más que me lo mandó dije, pues sí, voy a participar porque es una ocasión que nos da para poder explicar cómo a nosotras en aquellos años nos pareció interesante formar parte de tener o formar una asociación de mujeres que queríamos llevar nuestras propias iniciativas. Se hablaba ya en aquel tiempo de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque todavía... Y entonces surgió la Asociación de Mujeres El Alba. Ahora mismo somos una asociación sociocultural. Para empezar la asociación, claro, lógicamente estoy hablando de la época de la era de los 60, 70 hasta ahora. Quiero poner en contexto que nosotros somos de un barrio, de una zona minera, que somos de la cuenca del Nalón, de Langreo, y que donde en los años 60 las mujeres no salían de casa, no salían normalmente, sobre todo las de los barrios. Los maridos iban a trabajar a la mina, el marido iría a tomar un vino y ella a repasar el traje de la mina para cuando fueran a trabajar de lunes. Quiero deciros con esto que las mujeres no estaban acostumbradas a salir a una charla,
a tomar un café y soles, porque en los 2 o 3 bares que había en el barrio estaban los paisanos y ver a una mujer en el año 65, 66 entrar a tomar un café era un poco raro. Entonces, nosotras pensamos, bueno, pues vamos a ver cómo organizamos una asociación de mujeres. Quisimos formar una asociación de mujeres, pero sabéis que en el año 60 estaba la dictadura franquista. No podíamos tener asociaciones las asociaciones de mujeres no estaban permitidas. Había asociaciones de hombres que se llamaba cabezas de familia, terzo familiar, o no sé cómo lo llamaban, pero de mujeres no había. Había que estar acogidas a los principios del movimiento. ¿Quién era el movimiento? Pilar Primo de Rivera, la sección femenina. Entonces, nosotras no teníamos, pero consideramos que como queríamos tener una asociación de mujeres, vamos a infiltrarnos en la asociación que era de la sección femenina, muy potenciadas y muy arropadas en aquella época por los partidos políticos, porque casi todas las mujeres que formaban parte de ellas estaban un poco concienciadas por la situación minera que nosotros teníamos, de los maridos, de las huelgas y de tal. Entonces, entramos a formar parte de la Asociación Amas de Casa Santa María de Covadonga, de Oviedo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotras entramos, pues cuando se enteraron de dónde veníamos, pues hubo sus más y sus menos. Entonces, nosotros decíamos, la sección femenina tiene Soy un poco pesadina. Ábreme un poco la botella, si me haces el favor, que no puedo con las manos. Entonces, nosotros decíamos, la sección femenina tenía un decálogo, que no supongo que lo habréis visto alguna, era el decálogo de la mujer casada, que si no lo visteis nunca, entrar en Google y poner decálogo de la mujer casada, donde decía que había que estar preparada para cuando llegara el marido, que no lo molestaras mucho, que no hablaras muy alto porque venía cansado de la oficina, que te dedicaras a cuidar a tus hijos. Eso con nosotras no iba, eso no era lo que nosotras teníamos. Y entonces empezamos a hacer charlas y cuando íbamos a buscar a las vecinas para que vinieran a las charlas, decía, igual no me deja el marido, porque claro, no consideraban que era... ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que enviar un permiso, pedir permiso al gobernador civil de la época y decir el nombre y apellidos de la persona que solicitaba, nombre y apellidos y número de carnet del conferenciante, título de la conferencia, todo eso había que hacerlo en aquel tiempo. Yo esto os digo porque luego voy a hablar un poco de la asociación, si me da tiempo, pero creo que sí, para que veáis la diferencia que hay de un gobierno dictatorial que tuvimos durante tantos años a lo que tenemos ahora después de la democracia. Entonces empezamos con las charlas y, claro, una de las charlas que vino fue Paz Fernández Felgueroso, que yo ya tenía con ella contactos. Claro, ya parecía un poco. Otra vez hablamos del problema de la silicosis, porque como estábamos, y trajimos a Evaristo Lombardero, que alguna, no sé si se acordará de él, que estaba de médico en el hospital de silicosis. Y la tercera, queríamos hablar sobre participación ciudadana, entonces trajimos y teníamos a Tini Areces. ¿Y qué pasa? Que cuando estábamos para entrar a la charla, vienos un policía y dinos que no podemos hacer la charla, que Tini no era una persona muy recomendada para dar charlas y no pudimos dar charlas. Más tarde, otra de las que tuvimos fue Matilde, que la tenemos ahí, que también nos estuvo dando una charla, pero eso ya era ya teníamos un local, ya no había que tener. Otra vez trajimos al presentador de televisión, Joaquín Arozamena, que no sé si os acordaréis de él alguna, de Televisión Española. Y luego, una vez dijimos, vamos a hacer un taller de sexología. Madre mía. Madre mía, las de Oviedo. Cuando se enteraron que íbamos a traer un sexólogo de Madrid a explicarnos de sexología a las mujeres, no te digo la que me armaron. Digo, pues él ya está aquí.
Ya había venido de Madrid, venía del Instituto Sexológico, ya estaba allí y entonces después otra vez vino un actor que teníamos, un vecino nuestro, era actor en Madrid, y dice, ¿puedo prepararos una antología de la revista? Pues sí. Cuando dijimos que íbamos a hacer una antología de la revista, deben pensar que íbamos todos en body, otra vez con otro follón. Entonces, después de todos estos líos que tenemos, tengo que leer esto, vino la, ¿cómo se llama? La democracia, ¿no? Las elecciones. Sí, después la democracia, claro, las primeras elecciones del 77. Y entonces yo, como estaba en un partido político, iba a dar un meeting en el Estadio Gonzábal de Langreo con la Pasionaria. ¿Qué pasa? Que cuando se enteraron en Oviedo, sale la Nueva España, con mi nombre y apellidos, yo tengo un apellido además tan sumamente conocido, que dijeron, pues no puedes dar eso. Y me llamaron con urgencia a una reunión a Oviedo. Yo voy para Oviedo a ver qué pasaba, para qué me llamaban con tanta urgencia, que yo iba a dar el mitin por la tarde y tenía que estar allí por la mañana, y voy para allá y me levantan acta. Mira, y dice, en presencia de la Junta Directiva Provincial, presidida por la vicepresidenta provincial, doña Josefa Ortiz, acompañada por las vocales de Requejo, doña María Mercedes Posada, tal, bueno, luego las delegadas de La Felguera, que está al lado de mi casa, al lado, a 1 kilómetro de mi casa, de Sariego, de Blimea, o sea, de la Cuenca llevaron a dos delegadas. La interesada le dice, es que me dicen que no puedo hacer ese meeting, que lo suspenda. Entonces yo contesto, dice, la interesada se niega ahora que está autorizado dicho partido, que no va a dejar de hacer propaganda en favor del mismo, ya que pertenece al Comité Comarcal del Nalón como Frente Femenino, que hasta ahora jamás llevó a nadie a su delegación para dar una charla por su partido y que tenía derecho a aquello. Entonces, se la aconseja presente la dimisión, ya que nuestra asociación es apolítica y además ninguna persona con cargo directivo en la Asociación de Amas de Casa Santa María de Covadonga puede tener cargo en ninguna asociación. Para que conste, firmen todos los delegados que fueron. Esto, ellos no pusieron en la fecha, pero era en el año 77, que fueron las primeras elecciones. Entonces, bueno, yo dije que no dimitía, que yo que no marchaba, y entonces dijeron que tenían que cerrar la asociación. Entonces yo llamé a la gente, a los socios que decían que tenía allí, que van a cerrar la asociación, y lleguen para allá, y cuando dice, venimos a clausurar la asociación, y empiecen todos, no, esa asociación no se cierra, nosotros ya tenemos una presidenta, ella no va a estar, y nosotros ya tenemos otra. ¿Y la tenéis? Sí, está aquí. A ver, ¿quién es? Dicen, Carmina. Y dicen, ¿quién es Carmina? Dicen, la marrona. Y entonces ellos pensaron, la madre. Y era mi madre. Y era mi madre la que decía eso. Entonces siguió un tiempo con la asociación, pero luego nosotras, como vimos que teníamos muchísimos problemas con ellos, decidimos salirnos de la asociación de lo que era Santa María de Covadonga, y fue cuando se formó, continuamos la gente, pero se formó la Asociación de Mujeres El Alba. Entonces ahí ya era donde nosotros podíamos hacer las cosas que nosotros queríamos hacer, que era todo lo referente a la potenciación de la mujer, trabajar por los barrios, traer cosas interesantes, que como las mujeres sí os costaba trabajo salir de casa, y entonces nosotros queríamos les charles y a ver cómo les conseguimos. Pues ¿qué hacíamos? Una charla los miércoles, segundos miércoles de cada mes, que se siguen haciendo con gente, claro, ya no había la gente
ya cambió un poco, ya no hace falta traer un médico para que ellos piensen que hay que traer un médico, un pediatra que les va a curar el guaje, no, ya se traen otros charles, ahora mismo inteligencia artificial y todas estas cosas, los ordenadores, la informática, los móviles, esos cursos que se siguen haciendo. Y entonces el alcalde de Langreo de aquella época había en Riaño unos colegios que estaban dando clases en unos barracones, dijo que si queríamos un barracón, que lo iban a deshacer, y dijimos que sí, en un terreno que tiene allí lado al Principado. Estaba de consejero un pariente mío también, y entonces dijeron, si lo queréis, os lo ponemos allí, porque lo vamos a tirar para la chatarra y da pena. Pues sí, y la verdad es que tenemos un local, que la gente cuando va a la asociación y ve el local, dicen, vaya suerte que tenéis, que es propio, o sea, y del ayuntamiento, y mientras nosotros estamos ahí, no nos lo quiten. Tenemos 100 y pico metros cuadrados de salón y unas aulas para hacer talleres y tal. Y la asociación sigue con distintos talleres de todo, de deporte, ya sabéis que ahora la gimnasia, el pilates y todo eso, los bailes, la profesora de baile de sevillanas y flamenco escribe obras de teatro, escribió 2 obras de teatro, representámosles en el Teatro de la Felguera y en La Viana y en el Entrego, o sea que nos llamen de varios sitios hay. Claro, seguimos haciendo talleres, porque aunque os parezca que no, pero es importante para muchas mujeres, como hay de distinta, seguimos haciendo talleres de costura, de cocina, de todos esos talleres que normalmente gusten igual a una parte de mujeres, porque tampoco nos podemos cerrar en decir, esto no lo vamos a hacer porque ahora no... Ya me están diciendo que me quedan 2 minutos. Entonces, quiero deciros, la asociación funciona muy bien. Yo no soy la presidenta ahora, la presidenta está ahí atrás y una chavala joven, y porque ya soy muy mayor para hacer eso. Entonces, participamos en los consejos del Principado, en el Consejo de la Mujer. En el Consejo de la Mujer elabora una revista Visto con ojos de mujer, que, como decía Matilde, había que visibilizar a gente, y en esta revista normalmente sacamos siempre a una persona que por un motivo se haya destacado y sin ser de una personalidad. Una vez llevamos a una comadrona que en aquel tiempo tenía que andar por las calles, o sea, en la revista ponemos gente y que sea importante. Otra vez pusimos en la revista una lechera que encima tenía un problema físico y la provina y pusimos en la revista porque nos consideramos que debíamos visibilizarla y tal. Entonces, ya para terminar, porque ya de la asociación quiero deciros todo eso que os cuento. La asociación ahora funciona de maravilla, sin Oviedo y sin cortapises y sin tener que llamar al gobernador civil para que nos apruebe una charla. Participamos porque eso sí que lo sabréis, en el Tren de la Libertad. Ahí participamos también nosotros, colaboramos y fuimos en tren, y los que no pudieron ir en tren fueron en autocar. Y ya sabéis que fue una manifestación que hubo en Madrid muy, muy interesante. Yo quería deciros que, como está ahora la situación tan convulsa, por decirlo un poco suave, tenemos que tener mucho cuidado, porque todo esto que nosotros desde el año 60 y pico venimos reclamando, reivindicando, podemos perderlo en un momento. Y eso tenemos que lo tener muy presente. Mi nieto, que ya es mayor, para encima también, pero los que sois jóvenes y tenéis nietos, aunque os parezca pequeños, y las madres que tenéis hijos pequeños, hay que explicaros de dónde venimos, qué fue lo que estuvimos haciendo, cómo llegamos aquí, qué trabajo nos costó, porque llegar aquí nos costó muchísimo trabajo. Y que decía Matilde por la mañana lo de la piedra, eso de cambio nos lo quitan. Y igual tenemos que salir con otro tren de la libertad, o de otra manera, ya digo otro tren, otra cosa. Pero que es interesante, y desde luego el tema de las mujeres, de seguir trabajando con mujeres, es muy importante, sobre todo los que vivimos en los barrios.
les que vivimos en zonas que no son como Oviedo ni como Gijón. Lada, nosotros tenemos socios ya de toda la cuenca, tenemos socios hasta de otros municipios, pero de todas maneras la idiosincrasia de cada pueblo y es distinta y yo creo que es muy interesante el trabajo con las mujeres en seguir haciendo cosas que a las mujeres os gusten, aunque nos parezca que están un poco pasadas de moda, porque a veces cuando dices a una, vamos a hacer un curso de hacer, no sé, galletes, y, a estas alturas venís con eso. Pues sí, hay gente que gusta hacer galletes y entonces hay que hacer. Ya para terminar, ya termino. En la asociación hicimos un programa NOW que funcionaba, teníamos una corresponsabilidad con Francia y con Italia, y de los talleres que se hicieron en la asociación surgió una cooperativa de mujeres, entre las que me incluyo, de artesanía, que estuvimos trabajando, que dábamos talleres por distintos sitios y que de nuestros talleres, sin querer, de la asociación surgieron oficios y gente que se está ganando un dinero haciendo cosines. Y ya, como está aquella está diciendo más y ya. Así que lo siento. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues ahora pasamos con Gloria de AFA, que nos va también a explicar también 15 minutinos, así tan breves como los de Luisina. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y bueno, muchas gracias por habernos invitado a estar esta tarde aquí. Y bueno, yo voy a continuar con la historia de Luisina, porque AFA, la Asociación Feminista de Asturias, es la primera organización feminista que se legaliza en Asturias en el año 76, aunque fue naciéndose desde finales del año 75. Y bueno, fue una asociación que durante 10 años, bueno, la tenéis ahí, es la historia de la transición asturiana desde la perspectiva de las mujeres, que de alguna manera transicionamos a través de AFA. AFA en esos 10 años fue prácticamente el referente del feminismo asturiano. No fue la única asociación, siempre lo digo, porque hubo más, pero casi todas surgieron del debate de nacimiento de AFA y la mayoría fueron pequeñas escisiones que fueron surgiendo en el debate propio del feminismo, ¿no? Son organizaciones que, aun siendo diferentes, teníamos una tarea común, pues el colectivo feminista de Mieres, el colectivo feminista de Avilés, las mujeres de Gijón, es decir, un montón de mujeres que hasta el año 85-86, aun estando en pequeños grupos diferentes, nacieron desde AFA y siempre fue un poco la organización referente, ¿no? Las diferencias, como las que hay ahora, pues se discutían en casa, muchas y muy bien acaloradas. Eso significa vida y eso significa actividad dentro del movimiento, ¿no? Yo, por recordar un poco, AFA al nacer hace un manifiesto, que es ese primer panel que tenéis ahí. Yo había señalado así algunas cosas, pero bueno, como lo tenéis ahí ya lo habréis visto, así que me ahorro el tema para tener más tiempo para decir, ¿no? En ese primer manifiesto sí, lo que sí había eran 6 ámbitos de trabajo, que siguen siendo los eternos ámbitos de trabajo prácticamente del movimiento feminista. Y sí que decir, por seguir un poco el hilo de Luisina y relatar la historia, en aquellos primeros años el trabajo fue sobre todo de reivindicación democrática o de reivindicación de derechos democráticos, no específicamente feministas. Se peleó la ley de divorcio, se peleó el sacar del Código Penal los delitos de amancebamiento y de, ¿cómo se dice? El adulterio, fíjate.
Y bueno, también se peleó el tema de la ilegitimidad de los hijos de las madres solteras, es decir, que todas ese tipo de historias se pelearon desde el movimiento feminista y no son en sí mismas reivindicaciones feministas, son reivindicaciones democráticas, reivindicaciones sociales que atañen a toda la sociedad, ¿no? Luego, dentro de esos 6 ámbitos más concretos de trabajo, pues está educación, que es la reivindicación por antonomasia de las mujeres, siempre lo fue desde el nacimiento, el derecho a la educación, a saber, a partir de ese conocimiento poder pensar libremente, poder tomar decisiones, porque es lo fundamental, y yo creo que es también lo fundamental en este momento, o sea, seguir tirando de ese ámbito educativo, de ese ámbito de pensamiento, de ese ámbito del saber, porque sin saber no podemos decidir. Y está también el ámbito de la familia, donde bueno, pues, hablaba del divorcio, por supuesto, pero se hablaba también pues, de la libertad de las mujeres, de la igualdad, y se decían cosas tan estupendas como que se legislara para que hubiera obligatoriedad de los señores a colaborar en las tareas domésticas y cosas así. O se pedía la patria potestad compartida mientras la patria potestad existiera sobre los seres humanos o cosas similares, es decir, que era un manifiesto, digamos, bastante radical, muy radical, y que iba más allá de la medida concreta, ¿no? Sino mover cimientos sociales. También hablábamos de los medios de comunicación de masas, porque era un elemento importante de domesticación y sobre todo también de implantación de roles sexuales, ¿no? Ya hablábamos de la perspectiva de género sin nombrarlo así, porque en el 76 todavía aquí no nos había llegado la onda, estaba empezando a hablarse de la perspectiva de género en América y en Inglaterra, pero aquí todavía estábamos empezando a saber que esos roles son aprendidos, que esos roles no nos vienen de nacimiento y bueno, pues ahí en nuestro manifiesto del año 76 ya hablábamos de que teníamos que eliminar esos roles, ¿no? Esos roles también desde los medios, de los movimientos de masas, desde el cine, el arte, la cultura, en fin, desde todo el ámbito social, ¿no? Hablamos también de la sexualidad, como no podía ser de otra manera. Ahí empezamos, porque ya desde el principio el derecho al aborto nos trajo de cabeza, de pies y andando y de todas las maneras, porque seguimos. Entonces es una lucha que yo creo que podíamos hacer el relato del movimiento feminista en general, del movimiento feminista universal, a través del relato de la lucha por el derecho al aborto, que no es otra lucha que el derecho a nuestro cuerpo, el derecho a decidir y a ser dueñas de nuestro propio cuerpo. Es hablar del control reproductivo en manos de quién debe de estar, de quién es el cuerpo que reproduce y digamos que es un debate que se inicia ya y ya está en ese manifiesto. Durante esos 10 años que están ahí relatados, el aborto fue constante, porque fueron casi los 10 años que duró el juicio de Bilbao, de las mujeres de Bilbao, al que se fueron incorporando pues, otros miles de juicios en todo el Estado. Y, bueno, no me acuerdo ya qué más. Bueno, por supuesto, el ámbito laboral estaba también ahí, con el derecho al trabajo, a la formación, en igualdad en todos los ámbitos, sin techos, igualdad de salarios, bueno, todas las reivindicaciones que hoy siguen estando ahí. Hoy todavía seguimos peleando porque la formación profesional sea igualitaria para chicos y chicas y la formación esa dual en empresas se facilite también a las chicas que no están entrando en la misma dinámica. Es decir, que seguimos peleando. Cogemos el manifiesto del 76 y con los avances que indudablemente tenemos y con todo el derecho construido y con toda la legislación, todavía están todos los flecos colgando. O sea, podemos seguir con ese manifiesto hurgando en las entrañas porque los principios básicos que reivindicábamos ahí están todavía sin rematar, por decir de alguna manera, ¿no? Bueno, AFA tiene 50 años, este año celebramos los 50 años
Y no sé si el logo que está puesto es el de los 50 años. Sí, ¿eh? Bueno, ese es el logo de este año. El logo habitual de AFA no pone 50 años. Es lo mismo, pero sin los 50 años. Estos 50 años nos han dado para muchas cosas, para trabajo más militante, más activo, más de calle, más de barricada, que fueron todos esos años de la transición. A partir de los años 86, 87, coincide con la entrada en la política del feminismo institucional, se crea el Instituto de la Mujer, se crean las secretarías o los institutos autonómicos de la mujer también, y desde ese momento el movimiento asociativo de mujeres es un boom. Es decir, se multiplican, las asociaciones se dividen porque también aparece el trabajo feminista sectorial. Las asociaciones se especializan y hay asociaciones para trabajar en distintos ámbitos. En Asturias de AFA salen organizaciones como Comadres, como el colectivo Escuela No Sexista, el Espacio Experimental de Mujeres, la Asociación de Mujeres por la Salud Nielda, salen Les Cames Sin Facer de Mieres, salen colectivos en Avilés, bueno, ahí y digamos que cada una aborda ese movimiento, ese feminismo en ese espacio en el que está. Hay asociaciones como ALDA en Avilés, por ejemplo, que está más vinculada como vosotras al movimiento vecinal. Hay otras asociaciones vinculadas a educación, como el colectivo Escuela No Sexista o Salud, o un ámbito, digamos, más intersectorial, como podía ser Comadres. Entonces, ese movimiento hizo que AFA pues, apaisara un poquito, porque estábamos todas, además, en esa otra asociación colateral en la que estaba vinculada a tu trabajo, porque trabajabas en sanidad o porque trabajas en educación o porque tienes... Y hizo que AFA estuviera un poco más relajada como AFA. A partir del año 2000, AFA se recupera pues porque avatares de la historia, el espacio feminista que se creó en Oviedo, en el local donde estábamos, se derrumbó con la política maravillosa de aquellos años de Gavino, de quita de aquí la piedra, que si cae esta, cae la manzana y edifico bloque nuevo. Pues en una de esas marchó nuestro local y fue un palo bastante grande porque con ello se fue todo lo que había dentro prácticamente. Y bueno, volver a empezar costó un poquito. Y la vuelta, el retorno, pues ya lo hicimos mayorinas y ya lo hicimos pensando que las barricadas están muy bien, pero se las vamos a dejar a las jovencitas. Y nuestro trabajo a partir de ese momento fue fundamentalmente, porque no las hemos abandonado, seguimos en las barricadas, seguimos en la Asamblea 8M, seguimos ahí y seguimos estando donde hay que estar, ¿no? Pero sí que había un tema que siempre nos trajo a maltraer en el movimiento feminista y era ese olvido ancestral a dejar relatada la historia, a contar lo que hacemos, a que las generaciones posteriores conozcan lo que hicimos y las mujeres que participaron en ese movimiento. Entonces, bueno, con ese afán, pues nos metimos en un fregado editorial en el que estamos ahora, que mucha gente nos dice, bueno, es que ahora sois como una asociación cultural. Y a mí me enfada muchísimo, porque digo yo, ya quisiera yo ser una asociación cultural. O sea, porque evidentemente detrás de cada una de las colecciones, tenemos 5 colecciones dedicadas a feminismo, divulgación feminista, dedicadas a estudios y ensayo feminista, dedicadas a arte, al arte feminista, o a las mujeres en el arte, como queramos, narrativa de mujeres o narrativa feminista también. Y ahora lo último que sacamos son un fanzine dedicado a mujeres, monografías. El último dedicado a las mujeres de la Revolución del 34. Entonces, bueno, lo que nos dedicamos ahora a hacer es un poco detrás de cada tema de debate, detrás de cada actividad que se hace, publicarla
y generar más debate, porque las presentaciones nos obligan a llevarlas a los sitios y a volver a hablar del tema y a plantearlas, ¿no? Bueno, me decía Ana Rosa cuando habló conmigo que tenía que contar un poco del tema de los horizontes. Bueno, los horizontes ya van a ser muy menguaos porque no me dan tiempo, pero sí que es verdad que el feminismo está pujante, el feminismo sigue siendo grande, cada vez es más grande. Por mucho que nos lo dibujen enfrentado, es verdad, en el feminismo siempre fuimos diversas y diferentes y divergentes en muchos casos, pero no es nada que no haya pasado a lo largo de la historia. Hemos sabido estar juntas cuando hemos querido estar juntas y hemos sabido avanzar juntas, aunque tengamos perspectivas diferentes, como no hay la mujer. Somos las mujeres y cada una es de su casa. Entonces, sí que yo doy vida a ese feminismo y aventuro que tiene futuro, porque sin el futuro del feminismo no hay mundo. Eso también es verdad. Y también insisto como Luisina, la importancia de saber cómo llegamos hasta aquí, de dónde venimos, para no seguir reinventando la rueda, algo que nos gusta mucho a las mujeres. Es decir, vamos a hacer esto como si nunca se hubiera hecho antes, somos las primeras, ¿no? Y muchas veces nos damos la misma hostia, que ya se habían dado con lo mismo, porque desconocíamos que esa rueda ya había rodado y ya había descarrilado. Entonces, yo creo que es importante que nos conozcamos, que sigamos estudiando, que la palabra educación no es solo la escuela y que la escuela no es solo aprender a leer y escribir, sino que esa lectura y esa escritura es política y es ideología. Porque sin ideología y sin política no hay sociedad. Es decir, la neutralidad no existe. El feminismo es político y el feminismo es ideológico. Y si no vamos bien armadas, ideológica y políticamente, ni hacemos ni podremos decidir, porque es la base del ser humano, el pensamiento. La ideología es la organización del pensamiento y la política es la acción social sobre la sociedad. Cualquier cosa que hagamos, hasta beber esta botellica de agua de Cuevas, es una opción política, como otra cualquiera. O sea que, bueno, lo dejo porque si no me matan ya. Y oye, no estamos tapados. Gracias. No soy tan mala, ¿vale? Es que no pensaba. Bueno, ahora pasamos con Verónica de Cruz Roja Juventud. Cruz Roja, precisamente por ser una entidad que todas conocemos y que no solamente se dedica al socorrismo, salud, etcétera, sino que también se dedica a temas del feminismo. Y Juventud porque también dentro del ámbito de la juventud tenemos futuro de feministas. Bueno, buenas tardes, lo primero, a todas. Y nada, antes de nada quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro y la oportunidad de compartir este espacio con todas vosotras. Es un placer aportar la mirada de Cruz Roja Juventud a una mesa que habla de feminismo, participación y transformación social, que son tres cuestiones que forman parte de nuestro trabajo diario, al fin y al cabo. Para quienes quizás no nos conozcan, Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja, formada por infancia, adolescencia y juventud. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes y jóvenes de los 6 a los 30 años. Y trabajamos desde la educación, la participación y el compromiso social, acompañando procesos de transformación tanto individuales como comunitarios. En Asturias estamos presentes en distintos puntos del territorio e intentamos llegar al mayor número de niños y de niñas y adolescentes adaptándonos a las realidades y necesidades de cada territorio y de cada concejo también. Desarrollamos proyectos muy diversos, son todos muy diferentes, pero todos tienen algo en común. Buscamos generar al final oportunidades, promover derechos y construir comunidad. Y precisamente desde ahí nace nuestra mirada feminista. CRJ hizo oficial su posicionamiento feminista en el año 2009 y recientemente lo ha actualizado para adaptarlo a las nuevas realidades y a los retos que seguimos encontrando como sociedad.
Más que un punto de partida, supuso poner nombre y hacer visible un compromiso con la igualdad que ya estaba presente en nuestra organización y en nuestra forma de educar, de participar y de construir comunidad también. Además, este compromiso con la igualdad forma parte también propio del propio marco educativo y asociativo de lo que es la organización en sí. Por eso entendemos el feminismo también como una herramienta necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, obviamente, y para responder a desigualdades que siguen afectando a mujeres y niñas en muchos ámbitos de la vida. Por eso el posicionamiento feminista de CRJ aborda cuestiones que siguen muy presentes hoy y que también lo hablabais antes. Los roles y estereotipos de género, la desigualdad en los cuidados, la violencia machista, la sexualidad y la educación afectivo-sexual, la presión estética, la violencia digital, la salud menstrual o la participación y liderazgo de las mujeres. También incorpora una mirada interseccional, porque entendemos que las desigualdades no afectan igual a todas las mujeres y que se cruzan con factores como el origen, la edad, la diversidad funcional, la orientación sexual o la situación económica. Además, este posicionamiento también pone el foco en la implicación de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria, promoviendo la corresponsabilidad, la revisión de privilegios y la construcción de nuevas masculinidades basadas en el respeto y en la igualdad. Pero hay algo que para nosotros es fundamental. Al final, el feminismo no puede solo quedarse en el discurso, tiene que verse en cómo trabajamos y en cómo nos relacionamos. Por eso en Cruz Roja contamos además con herramientas y medidas concretas para garantizar espacios seguros y libres de violencia, como los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, orientados no solo a actuar ante posibles situaciones, sino también a prevenirlas, a proteger y a cuidar a las personas y revisar continuamente nuestros espacios de participación y de convivencia. Porque al final ser feministas no significa solo sensibilizar hacia afuera, sino también mirar hacia adentro y preguntarnos cómo construimos nuestros propios espacios. Y aquí enlazamos con algo muy importante, o sea, cómo llevamos nosotros todo esto a la práctica. Muchas veces cuando hablamos de feminismo pensamos a lo mejor únicamente en actividades específicas de igualdad, pero en CRJ hablamos sobre todo de trabajar la igualdad y la perspectiva feminista de manera transversal, incorporándolas en todos nuestros proyectos y espacios educativos. Sí que existen proyectos donde esta perspectiva aparece de manera más directa. Uno de ellos es Prevención de Conductas Violentas, proyecto del que además soy técnica, y desde el que trabajamos diferentes temáticas como las relaciones sanas, la prevención de violencias, la construcción de espacios igualitarios, poniendo especial foco en la violencia de género desde la sensibilización, la prevención y la detención. También contamos con un proyecto que se llama Espacio Propio, que promueve espacios de ocio seguros y libres, fomentando relaciones basadas en el respeto, la prevención de violencias también y la construcción de entornos donde todas las personas puedan disfrutar y participar en igualdad. Pero esto va mucho más allá, porque cuando hablamos de participación, algo fundamental para el feminismo, lo hacemos desde proyectos como Pineo, donde fomentamos que niños, niñas y adolescentes sean agentes de transformación social y participen activamente en aquello que afecta a sus vidas y a sus comunidades. Cuando hablamos de igualdad, de oportunidades y autonomía, lo hacemos desde proyectos de promoción del éxito escolar o desarrollo de competencias para la activación juvenil, acompañando a infancia y juventud en sus procesos educativos, personales y también laborales. Cuando hablamos de cuidados y bienestar, lo hacemos desde educación emocional, educación para la salud, animación hospitalaria o los equipos de sensibilización e información ante emergencias. Trabajamos la gestión emocional, las habilidades sociales, la salud sexual, la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, el acompañamiento a niños y niñas hospitalizados y a sus familias y la protección de la infancia en situaciones de emergencia. Porque también creemos que cuidar, acompañar y poner la vida en el centro es una forma de contribuir y de construir igualdad. Cuando hablamos de diversidad y convivencia, lo hacemos desde diversidad cultural, promoviendo el respeto, el conocimiento mutuo y la convivencia entre diferentes realidades. Y cuando hablamos de comunidad, participación social y corresponsabilidad, lo hacemos desde proyectos como prevención comunitaria, ocio y tiempo libre, medio ambiente o animación juvenil en centros penitenciarios. Espacios desde los que fomentamos la participación, el compromiso con el entorno y la construcción de comunidades más inclusivas y cohesionadas.
También desarrollamos iniciativas como Juguete Educativo, donde promovemos juegos no sexistas y entendemos que muchos de los valores que queremos construir como sociedad comienzan a trabajarse desde la infancia. Todo esto responde al final a una misma idea, ¿no? La igualdad no se trabaja solo en un taller específico, se trabaja en cada actividad, en cada relación educativa y en cada espacio de participación. Y, por supuesto, también la trabajamos en nuestras campañas y acciones de sensibilización. Durante el año desarrollamos diferentes campañas, entre ellas las campañas en torno al 8M y al 25N, dos momentos que son claves pues, para visibilizar desigualdades, promover, obviamente, pues, la reflexión y reforzar nuestro compromiso con la igualdad. A través de actividades educativas, de acciones comunitarias, de campañas en redes sociales, de espacios de participación juvenil. Lo que hacemos es cuestionar desigualdades, buscamos generar reflexión, prevenir violencias y promover cambios reales al final en nuestro entorno. Pero yo sigo insistiendo, y nos gusta mucho insistir en eso. El feminismo no solo ocurre el 8M ni el 25N. Es una forma de educar, de participar y de construir comunidad cada día. Y quizás eso conecta especialmente con el título de esta mesa, Horizontes y futuro del feminismo. Desde CRJ creemos que uno de los grandes retos del feminismo es seguir acercándonos a las nuevas generaciones, escuchar sus inquietudes, construir espacios donde puedan participar activamente, no solo al final como personas destinatarias de actividades o campañas, sino como protagonistas al final de los cambios que queremos impulsar. Porque al final, cuando la juventud participa, propone, cuestiona y se organiza, el feminismo pues, obviamente gana fuerza, diversidad y capacidad de transformación. Al final, nuestro papel en CRJ y como técnicos es acompañar esos procesos y generar pues, espacios donde esa participación siempre sea posible, ¿vale? Porque al final esto pues, no ocurre sola, esa transformación social no va a ocurrir sola, se construye pues, colectivamente y se construye también desde la educación, desde el barrio, desde las entidades y desde espacios como este. Por eso creemos también que estos encuentros son tan importantes porque, nos recuerdan que aunque trabajemos desde ámbitos diferentes, compartimos muchos retos, muchas inquietudes y también muchas ganas de seguir construyendo pues, una sociedad más justa y al final más igualitaria. Bueno, y ahora es el momento de Rocío, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, que viene acompañado con su compi. Con Mariona. Buenas tardes. Muchas gracias a todas por dejarnos presentar el proyecto que os venimos a presentar hoy, que se llama Todas som punt lila, todas somos punto lila. Es un proyecto de sensibilización, prevención y abordaje comunitario de las violencias machistas y acompañamiento de las vecinas. Mi nombre es Rocío Vilaro, como ha dicho la compañera, soy de la asociación vecinal de un barrio de Barcelona que se llama Sant Antoni. De allí he pasado a la FAB, a la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona. Estoy en la Junta, en el grupo de feminismos y en el de antirracismo y antifascismo. Y trabajo con Mariona. Bueno, sí, es curioso el tema porque estamos juntas en la asociación vecinal, pero yo además soy trabajadora de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. Entonces, pues hacemos un poco barrio, municipio y Cataluña. Entonces, trabajamos un poco así de esa manera y yo me he incorporado a la asociación realmente hace muy poquito, hace 1 año y medio, un poquito menos. Así que yo ya me he acoplado con este proyectazo ya en Chegao. En Chegao está mal dicho. Chegao es muy charnego. En marcha. Así que os ponemos ahora el vídeo que las compañeras han conseguido subtitular al castellano, así que muchas gracias. Son 5 minutillos, así nos despertamos un poco y ahora os explicamos un poquito más. Des de vocalia de feminisme de l'Associació Veïnal de Sant Antoni, pel 25N del 2021, vam fer una activitat on preguntàvem a les dones del barri, a les veïnes, que ens expliquéssim històries de violències viscudes al llarg de la seva vida. Pensant en aquesta necessitat d'explicar en tantes històries que vam recollir i en altres demandes fetes per les veïnes del barri, vam pensar que havíem de fer un projecte comunitari
de tots els sectors que conformen el barri, un projecte de lluita contra la violència masclista. Hem fet diferents punts liles, de sensibilització, mapejos, marxes exploratòries on hem recollit la informació de les veïnes i amb aquesta informació tenim un munt de possibles punts liles que poden conformar la xarxa del barri. El projecte el vam presentar al premi del 25N de l'any passat i ens van donar el premi. La vocalia de feminisme va plantejar tot aquest projecte i em va entusiasmar. Va haver una resposta social molt important, que la gent volia participar realment. La FAB és un paraigua que tota la ciutat, a nosaltres, clar, ens interessa i estem aquí per acompanyar i per estar amb les associacions veïnals i amb la vocalia de dones vam començar a projectar, a muntar aquest projecte al barri. És importantíssim que les veïnes puguin haver participat d'aquestes formacions, d'aquests espais de reflexió conjunt, poder aportar el paper de cadascuna de nosaltres al barri, poder oferir aquest espai segur, aquest espai d'acompanyament a les altres dones. Crec que aquesta formació ha estat molt enriquidora en el sentit de que hi havia moltes experiències que no sols tinc jo, sinó que té el meu entorn, que no anomenava com a violència de gènere i ara he vist que sí que són com a tal. Toda información que tenga aquí portaré y transmitiré a todas las donas. En el moment necessari podem utilitzar-ho. El projecte Punts Lila ens ha donat o ens dona aquestes eines per poder captar allò que necessàriament no es diu i que pot donar informació d'una persona que ve a realitzar una activitat i que pot ser víctima de la violència masclista. Volíem fer un projecte que impliqués a tot el barri, a tots els sectors del barri, les associacions veïnals, les perruqueries, els comerços, les entitats, centres cívics. Quan estan les botigues obertes, obrim els braços a totes les dones i els diem que no estan soles, que tenim tota una xarxa veïnal en contra de les violències masclistes i a favor de l'empoderament de les dones. Moltíssimes gràcies per començar a formar part de la xarxa Totes som Punt Lila, per poder garantir barris més segurs i lliures per totes les dones. Aquí et deixo els tips on quan creguis que alguna dona pot necessitar informació, assessorament. He decidit ser Punt Lila perquè treballo en un bar, sé el que és l'oci, sé que hi ha molts factors externs que a vegades ens fan fer sentir més culpables per ser dones, perquè estan al nostre entorn, i crec que en un bar puc ser útil en moments d'acció-reacció on ens sentim vulnerables perquè algú va borratxo, algú va begut. Gràcies, companyes! Moltíssimes gràcies. Anem per totes. Que sigui un barri prou segur i prou tranquil perquè les dones puguem anar circulant sense tenir por de que ens poden fer o no ens poden fer. Ara no seràs tu com a farmàcia individual que tracti una dona que pugui estar patint violència masclista, sinó hi ha tot un protocol, hi ha tota una xarxa, hi ha tota una comissió que t'acompanyarà i que t'ajudarà en com millorar aquesta atenció i derivació en casos de violència masclista. Bueno, pues como decimos, el proyecto de Todas somos Punt Lila nació a raíz de una actividad que hicimos para el 25 de noviembre del 2021 en el barrio, desde la vocalía de mujeres del barrio, donde recogimos eso, historias anónimas, pusimos cajas rojas en diferentes espacios del barrio y la idea era recoger historias anónimas de mujeres que quisieran explicar pues eso, una experiencia de violencia vivida a lo largo de su vida.
recogimos muchísimas y las leímos en la plaza del mercado del barrio, por esto que sabemos todas, que tenemos que explicar las violencias que sufrimos todas y bueno, eso, hacer consciente a todo el vecindario de que la violencia eso la sufrimos todas las mujeres. A raíz de esa experiencia y de otras actividades, pues pensamos que queríamos hacer un proyecto vecinal que surgiera eso, de todos los diferentes sectores del barrio, para abordar nosotras también la violencia que estamos sufriendo las mujeres. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un grupo motor, pues con las asociaciones de comerciantes del barrio, con las AFAs, con las jóvenes, con las técnicas del ayuntamiento de feminismo, del barrio, con las diferentes entidades de mujeres de otras culturas que tenemos en el barrio. Habéis visto, están las mujeres de Pakistán, de Filipinas, de Bangladesh, etc. Bueno, con un montón de entidades del barrio interesadas en crear este proyecto, y la idea era recoger la opinión de las propias vecinas. Es decir, nosotras no decidíamos cuáles eran los espacios seguros, sino que lo que queríamos era recoger esa opinión de todas las vecinas. Hicimos muchos mapeos durante todo un año, carpas informativas explicando todos los tipos de violencia que hay. Entonces, hicimos también marchas exploratorias por la noche para ver cómo vivimos, ¿no? Cómo nos movemos las mujeres de noche, de día, por el barrio. Y entonces, pues eso, recogimos la información de a qué punto acudiría, a qué tienda acudirías si te encontraras en una situación de violencia o si quieres explicar una violencia que has sufrido. Y bueno, pues a raíz de eso contactamos con ellas, hicimos una formación especializada en violencias, porque la mayoría de las mujeres pues, conocen las de la punta del iceberg, ¿no? Pero no conocen todas las violencias machistas. Entonces hicimos una formación para detectar todas las violencias machistas, cómo podemos hablar con una mujer que se acerca a nuestro espacio, a nuestra tienda, a nuestra entidad, cómo debemos hablar con una mujer que nos viene a explicar una historia de violencia, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que no juzgar, no aconsejar, etcétera, cómo debemos escuchar. Y pues si nos pide alguna derivación, algún recurso, entonces tenemos eso, poder darle la guía de recursos que tenemos para poder derivarlas. Exacto. Entonces, bueno, pues con esa formación que hace la referente de cada espacio, empezamos a inaugurar la primera tanda de puntos lilas. Esos puntos lilas son espacios seguros durante todo el año, ¿no? Los 365 días del año, el horario que está abierto cada lugar, y son las tiendas, las entidades, el mercado, las peluquerías. O sea, es un empoderarnos todas, ¿no? Para poder ser agentes, como estaban comentando antes las compañeras, para poder ser nosotras mismas, la comunidad, agentes de prevención y de acompañamiento entre vecinas, ¿no? También otra parte muy importante del proyecto es todo el tema de sensibilizar y prevenir a toda la comunidad. Hacemos muchísimas actividades de sensibilización de todo el vecindario. No solamente de las personas que vienen a una actividad feminista o de un grupo de mujeres, sino que aprovechamos pues, la fiesta mayor del barrio o pues, cualquiera de las festividades para hacer sensibilización con todos los hombres y mujeres del barrio. Y bueno, pues llevamos así desde el 2021. Como explicamos en el vídeo, el ayuntamiento da un premio cada 25 de noviembre a los proyectos que se presentan. Recibimos el premio en el 2022. Eso nos facilitó poder llevar a cabo el proyecto. Nos unimos a la FAB. Yo entonces no estaba en la Federación de Asociaciones Vecinales. Nos unimos a la FAB, que había empezado un proyecto parecido en otro barrio de Barcelona, que al final no siguió adelante.
porque es verdad que hay mucho trabajo y una asociación vecinal sola, sin equipo técnico, sin financiación específica, es complicado llevarlo a cabo. Entonces nos pusimos bajo el paraguas de la FAB y bueno, pues a día de hoy ya tenemos 65 punts lilas, 65 espacios. Este es el mapa del barrio, ¿no? Es un barrio de unos 40.000 habitantes. Estamos entre el casco antiguo de Barcelona y el Paralelo, para quienes conozcáis un poco Barcelona. Y eso, hemos hecho diferentes tandas. Ahora ya tenemos, como digo, 65. Han entrado la sindicatura, el Defensor del Pueblo de Barcelona. Tenemos también el equipo de atención primaria del ambulatorio del barrio. Han entrado, pues eso, muchísimas tiendas, muchísimos equipamientos y servicios del barrio, institutos, escuelas de primaria, espacios de educación no reglada, de repaso para criaturas, etcétera, y, como digo, las entidades también de mujeres de otras culturas, que eso es un tema fundamental. La idea es poder... 2 minutos, vale. Bueno, Mario nos explica un poco los proyectos que tenemos ahora. Claro, después de 5 años de experiencia y recogiendo casos, ¿no? Que después de estos 5 años ya hemos recogido unos 60 casos de diferente tipología de violencia machista. Nos habíamos propuesto este año, pidiendo subvención, por supuesto, hacer una segunda fase y especializarnos un poquito más. Ya no solamente recoger como los testimonios o los casos recogidos por los 65 puntos lila, sino poder acompañar a algunas de esas personas que nos contaban su experiencia o necesitaban un acompañamiento a la Ciudad de la Justicia, a los servicios especializados del Circuito Municipal de Violencias, y además queríamos profundizar más en subgrupos, atendiendo a las violencias machistas, cómo se viven en según qué colectivos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo educativo, con el tema de los institutos, los colegios, las educadoras de calle de servicios sociales que trabajan con los chavales y las chavalas. Eso por un lado. Luego con el tema de orígenes diversos, ¿no? Ya que tenemos un montón de entidades que son punto lila y que forman parte del grupo motor, pues cómo se viven las violencias desde las diferentes culturas, ¿no? Que hay particularidades diferentes. Y luego desde el tema de institucionales que sufren ellas, que nosotras no sufrimos. No, sí, perdón. No. Y desde el ámbito de la salud, ¿no? Que nos está costando un poquito también para coordinar toda la referente de bienestar comunitario del ambulatorio, con la pediatra, o sea, cómo especializarnos un poco en las particularidades de las violencias machistas según cómo afectan a qué colectivos, ¿no? Y bueno, y lo importante para nosotras mucho, y acabamos, de este proyecto es que existe un circuito municipal de violencias machistas, ¿no? Y nosotras lo que hacemos desde la red comunitaria es comunicar a todas las vecinas que a lo mejor por su propio pie no irían, ¿no? A uno de esos servicios, como ayudarlas a llegar hasta allí, ¿no? Que detectamos desde la comunidad situaciones que no se detectan a lo mejor desde la administración. Entonces, al final es un complemento perfecto, ¿no? Y bueno, y seguiremos. Rocío está repartiendo un poco material que usamos de comunicación y no sé si se ha entendido bien el proyecto, ¿no? Pero más o menos sí, hasta aquí. Sí. Una última cosa muy, muy, muy rápida, de verdad. Os hemos pasado también la guía, si puede ser, perdón, está todo en catalán. La guía esta la vamos a traducir al castellano ahora. A raíz de venir aquí, pues hemos pensado eso, que la vamos a traducir al castellano y os la haremos llegar, perdón. Cuando la Generalitat de Cataluña supo de nuestro proyecto, nos encargó una guía, porque es verdad que ha habido diferentes iniciativas en el territorio catalán que han tenido más o menos seguimiento, pero la experiencia en nuestro barrio es la que más ha durado y sigue creciendo. Nos encargó una guía para poder acompañar a otros territorios, otros barrios que quisieran crear una red comunitaria de abordaje y acompañamiento de las violencias. Es eso que estoy pasando. Os pedimos que vuelvan, ¿no? Porque no tenemos muchas. Está en PDF, pero es eso. La vamos a traducir al castellano y en cuanto la tengamos os la haremos llegar para... Exacto. Y
os animamos a crear un proyecto de este tipo porque es verdad que es mucho trabajo, pero es muy gratificante cuando una vecina, o sea, os podríamos explicar y a lo mejor pues esta noche o lo que sea. No, hoy no. No. Después os podemos explicar muchos ejemplos de cómo viven las vecinas que han sido acompañadas por el proyecto, que se han acercado a uno de los punts lilas, cómo se sienten cuando son acompañadas por las propias vecinas, no solamente por los circuitos institucionales que hay. Y realmente merece la pena crear un proyecto así. Así que, si queréis, después lo hablamos más.